Sí, porque vemos gente si no. Amén. Es lógico, eso, ¿Perdón? que haya arrastrado, es lógico. ¿Que haya flojeras es lógico? Sí. No, pues no. No. Pero lógico, o sea, Pero hay muchos espíritus. ¿No cree usted que hay un espíritu ahí y una persona mala? Ese espíritu. Sí, claro, mire, viendo lo natural, hay personas que son, a lo mejor están pasando por una depresión o por alguna cuestión así y lo catalogamos como una persona floja, viéndolo en lo natural, ¿verdad? Hay gente, ahora, no, espérame, o sea, pero en lo espiritual, todo lo que es espiritual tiene que ver con lo natural, o sea, afecta lo natural. Entonces, obviamente hay espíritus, hay ambientes espirituales que afectan a las personas en la conducta de las personas. ¿Sí me entiendes? ¿Lo hacen así? Sí, de alguna manera sí. Porque Afectan. de otra manera, ¿cómo? Sí, afectan, pero no debemos de perder de vista que hay personas que aparentemente no hacen nada porque están deprimidas, y no debemos juzgar a esas personas porque están pasando por una depresión. Muchas veces hay falta y necesitan un medicamento para que reaccionen y puedan volver, porque no debemos tampoco juzgar y criticar así de simple, ¿verdad? Ahora, hay gente que es floja por naturaleza, que de plano no le gusta hacer nada. Bueno, pues eso uno se da cuenta, ¿verdad? O sea, y hay que hacer diferencia entre... Claro, ¿verdad? Ok, vamos a seguir adelante, si no, no vamos a acabar. Entonces, la corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral, ¿sí? Es una depravación moral o simbólica en ese sentido. En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra especie. Eso también es corrupción. Cuando tú abusas del poder, cuando tú abusas de la autoridad para sacar un provecho, ¿me entiende? Y un beneficio, usted abusa de esa autoridad. Entonces, ahí ya no estamos hablando de alguien honorable, estamos hablando de una persona corrupta. Amén, que abusa del poder que Dios le da o que le da a la gente. Vamos al Salmo 53, versículo 1. Ahora lo voy a leer yo, para irnos un poquito más rápido. Salmo 53, 1, en la versión Reina Valera, dice: insensatez y maldad de los hombres. Ese es el título del Salmo. Y dice el versículo 1: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Amén. Fíjese, entonces aquí es una definición espiritual de la corrupción. Aquel que no hace bien es una persona que está muy ligada a la corrupción. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Bueno, ¿está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios? Más bien, a lo mejor no está de acuerdo conmigo, pero está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. ¿Para qué hacemos lo bueno? ¿Quién nos va a juzgar? El infierno, no existe el infierno. Y le dan rienda suelta, ¿verdad? A la vida. Y escuchamos, hay que comer y hay que trabajar, porque el mundo se va a acabar, ¿verdad? Hay dichos muy feos así. Usted sabe cuál es el final de ese dicho. Y así hay gente que dice, ¿verdad? Y cantan hasta la canción esa que dicen que un puño de tierra nomás es lo que se van a llevar y que hay que vivir la vida y que, ¿verdad? Porque al final no va a haber nada, no, ¿cuál Dios ni qué 8 cuartos? No. Y dice el necio, o sea, ¿quién lo dice? El necio. Usted y yo no debemos ser personas necias, no debemos cerrarnos ni en nuestro corazón ni en nuestra mente, de que hay un Dios que nos ama, pero será también un día nuestro juez, que también un día daremos cuenta de todos nuestros actos, de todos nuestros hechos, y que un día vamos a dar cuenta de todas nuestras acciones, buenas y malas acciones. Entonces, dice esta palabra, que se han corrompido.
haciendo abominable maldad. Amén. Entonces todo lo que tiene que ver con la maldad tiene que ver con la corrupción. La lepra era un símbolo del pecado y de la corrupción en la carne. Las personas leprosas, ¿verdad?, cuando en los tiempos bíblicos no se podían acercar a la gente porque además se contaminaba. Y actualmente así es también. Las infecciones de piel, si usted está infectado de la piel, usted no debe acercarse a alguien más porque usted le puede pasar la infección a esa persona. Lo que quiere decir que el pecado se transmite también. ¿Sí? El pecado es transmisible. Usted transmite su pecado a su familia también. Cuando usted es una persona que se deja corromper por los vicios, se deja corromper por la maldad, usted está transmitiendo esa maldad sobre sus hijos también. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque en lo bíblico, no quise poner todos los versículos porque son muchos, pero en el Levítico nos habla de las reglas sobre los leprosos. Los leprosos tenían que salir del campamento, vivir fuera del campamento, vestir con unas vestiduras especiales y sonar unas campanitas cada vez que pasaban para anunciar que ahí iba un leproso. Y eso era señal de un pecador, de una persona que había pecado delante de Dios y que estaba condenada a muerte. ¿Me entiende? Entonces el pecado y la corrupción en nuestro corazón es lo que hace también con nuestra familia. Si nosotros permitimos que dejamos que esa corrupción anide en nuestra vida, nosotros somos responsables después de que lo que nosotros estamos sembrando en nuestra vida vamos a cosechar a nuestros hijos después. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la corrupción se puede transmitir. Una forma de curar las llagas era mejorar las heridas, o era mojar las heridas con un trapo de agua de mar, o sea, con agua salada, para efecto de limpiar las heridas y sanarlas, ¿verdad? Porque usted sabe que la sal tiene un efecto de limpieza. Si usted está en el campo y usted no tiene alcohol, no tiene nada, pero tiene sal, usted se corta, tiene una cortadura, usted se puede tomar la sal y echársela directamente, o con un trapo envolvérselo, y la sal le va a impedir que se le pudra la carne en unos días. Quizás se le infecte, pero va a ser muy lenta la corrupción de la carne, porque la sal tiene un efecto de conservación. Amén. Entonces, ahora dice, vamos allá al último, Mateo capítulo 5, y termino el comentario. Dice: la salmuera, o sea, la forma de la salmuera, es el método más antiguo para preservar los alimentos, para evitar su corrupción. O sea, para preservar los alimentos se les echaba mucha sal y estos alimentos duraban mucho tiempo, meses, amén, o hasta años. O sea, la sal tiene un efecto de preservación, de mantenimiento, para evitar la corrupción o el daño. Leemos la palabra del Señor en el Mateo 5, versículo 13 y 16. Dice: la sal y la luz. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara, para cubrirla con un cajón. Al contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Amén. Con esto termino entonces. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos evitar la corrupción? Según lo que acabamos de leer, siendo sal de la tierra, siendo sal y luz y sal de la tierra. ¿Cómo vamos a evitar la corrupción en nuestra vida? Manteniéndonos en este sentido de vida, de ser personas que transmiten vida en vez de transmitir corrupción. Amén. Debemos tener la causa de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón.
¿Cuál es la causa de Dios? Traer vida, amén. Traer vida donde hay muerte, traer salud donde hay enfermedad, traer libertad donde están los oprimidos, amén. Por eso dijo Jesús, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado a dar las buenas nuevas, a predicar el año de salvación, a abrirle la cárcel a los que están oprimidos, amén, a sanar a los enfermos, a que la vista de los ciegos se recobre, a que los cojos anden, amén. Y esa es la causa de Dios, esa es la causa que nosotros como hombres de Dios debemos defender, amén, debemos de hacer. Entonces, ¿esta causa le corresponde únicamente al pastor? ¿Es responsable solamente el pastor de causar esta causa? ¿De llevar a cabo esta causa? Pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿Es solamente el pastor el único responsable de esta causa? No es responsable. Uno de ser responsable. Ya cuando hay conocimiento, te vas a ser responsable. No, el pastor también es igual que uno de carne. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quién quiere opinar? ¿Es el pastor el único responsable de llevar a cabo esta causa? ¿Qué opinan? No, por el mismo valor te dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. Pero él es comandante para todos, no más para el pastor o para todos. Los japoneses tienen un sentido de vida que es muy diferente al propósito de vida. El propósito de vida es el por qué naciste y para qué naciste. Amén. O sea, usted nació, ¿verdad? Simplemente nació, creció, y el propósito de la vida natural es que usted nazca, crezca y se reproduzca. Amén. Tenga hijos, tenga una familia y al final muera. Ese es el propósito natural de la vida. Amén. O sea, no hay más propósito que ese en la vida de un ser humano, si lo vemos nada más así, simple y llanamente. Pero el sentido es la dirección, hacia dónde va tu vida. Ese sentido es muy importante. Tenemos que darle un sentido, o sea, una dirección, una meta, un destino. Y tenemos que encontrar ese destino. ¿Para qué fuimos destinados? ¿Hacia dónde Dios nos va a dirigir? Y el sentido de vida es muy importante, porque en ese sentido, cuando encontramos el sentido de nuestra vida, todo lo que hacemos honra ese sentido de vida. ¿Amén? Por eso digo yo que en mi vida trato de que todo lo que yo hago o todo lo que yo haga, trato de que todo lo que yo haga honre a Dios. Honre a Dios. Amén. Si yo voy a hacer algo, si esta reunión fue exitosa, va a ser para honrar a Dios, ¿verdad? Yo no tengo, no es mi intención que yo al final usted me diga, ¡ay, pastor bravo! ¡Qué padre! No, hombre, se aventó. No, como dijo el hermano, o sea, no lo hago para recibir honra, ¿verdad? No, es para honrar a mi Padre Celestial, ¿verdad? Entonces así nosotros debemos entender que la causa de Cristo debe ser nuestra causa. Amén. La causa de Cristo debe ser nuestra causa, y como varones de iglesia, de la iglesia de Dios, tenemos que involucrarnos en todo lo que tiene que ver. O sea, en la medida que yo pueda hacerlo, ¿verdad? Entonces, Dios puso a un pastor, a una pastora, en este caso mi esposa, en esta iglesia, para dirigir a la iglesia hacia un rumbo, hacia un motivo, para encauzar la causa de Cristo, para dirigir la causa de Cristo. Y todos nosotros nos debemos de involucrar en esa causa y hacer lo que podamos hacer, lo que esté en nuestras manos, lo que Dios nos permita desarrollar con nuestros talentos, y involucrarnos en esa causa. Es como la tambora. Como por ejemplo, La tambora tiene, cada tambor tiene su sonido, y el que la toca, pues Dios, por
por ejemplo. Con cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada quien Exactamente. tiene su sonido, este tiene su sonido, el disco tiene su sonido. Y luego ya cuando se arma toda la orquesta, ¿verdad? Hace el ritmo de caminar con Dios. Exactamente. Y Dios va dirigiendo la orquesta, ¿verdad? En este caso a la iglesia, en el propósito de la salvación. Amén. Amén, pues espero que les haya bendecido el tema, ¿verdad? No sé si tengan algún comentario final, pero ahora les invito a que vamos a terminar con una oración y vamos a pasar a tomar los alimentos. No traigo, pero el honor. Honor, hombre, eso es lo que quiero. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.